Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues llegamos al tercer domingo de la serie. Hoy es el cierre de una serie de mensajes que hemos estado considerando una porción de la carta de Pablo a los filipenses. Y el día de hoy lo que quisiera hacer es subdividirlo en tres secciones, una haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta hoy. Y en la segunda parte terminaríamos de ver todo el resto del capítulo 1 que dejamos pendiente ahí en Filipenses. Y la tercera parte sería considerar de manera final, de alguna forma dicho así, de manera final, aquello que tenía Pablo en su vista, enfrente de él, en relación a Jesucristo, y que lo pudo llevar a decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces serán esas tres secciones. Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno y nos concedes la oportunidad, el privilegio de presentar tu palabra, de tener tu palabra en nuestras manos, de disfrutarla día a día, sabiendo que tú, el autor de la misma, estás con nosotros mientras la leemos. Gracias, Señor, porque eso ocurre exclusivamente contigo. Cualquier otro autor se va, no lo conocemos y nunca lo veremos, pero tú eres un Dios vivo y tu palabra es palabra viva, tuya, Señor, traída para nosotros. Te damos gracias por eso. Queremos rogarte que abras nuestro corazón para estar atentos a lo que tú nos dices, así como aquella vendedora de púrpura en la ciudad de Filipos, mientras oía a Pablo. Te rogamos que tú también abras hoy nuestro corazón y que podamos entender lo que tú dices y lo que tú quieres de nosotros. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Tenemos la presentación, por favor. Este ha sido el título de nuestra serie, en donde nos dimos cuenta que Pablo les escribe a los filipenses con toda la certeza de que Dios encamina las cosas a bien a los que le aman. Y lo dice de esta manera. Él les dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, lo que me ha sucedido. De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eran evidencias que él tenía, se llenaba de gozo por esto. Y sí, vimos también que algunos de esos hermanos predicaban a Cristo por envidia, por contienda, otros pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo, otros lo hacían de buena voluntad, otros lo hacían por amor, sabiendo que Pablo para eso estaba puesto para la defensa del Evangelio. Y en el versículo 18 entonces Pablo dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Él veía cómo Dios se movía, cómo Dios acomodaba las cosas, y por sus prisiones el Evangelio seguía avanzando. Dios animando a los hermanos para que se levantaran a hablar y a proclamar a Cristo. Dios moviendo las cosas para que el pretorio y todos los demás funcionarios estuvieran atentos, y el nombre de Cristo se hablaba de boca en boca. Él les escribe también con la confianza de que será libre, será puesto en libertad, y que, como siempre decía él con toda confianza, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo. Y decía así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y la pregunta obligada es, ¿cuál es la razón de Pablo para poder afirmar esto? ¿Por qué podía él afirmar con esa confianza de que Cristo iba a ser glorificado en su cuerpo? La respuesta la vimos también en el siguiente versículo, el número 21. Él la dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la razón que tenía Pablo para estar dispuesto a magnificar a Cristo en su cuerpo, engrandecer a Cristo, glorificarlo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, por eso puedo decir que en vida o en muerte Cristo será magnificado en mi cuerpo. Cautivado entonces por este pensamiento, inmerso en esta convicción, es que el apóstol puede afirmar lo anterior, lo que está en el versículo 20. Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y una aplicación para nuestros días podría ser algo así: mientras viva en este cuerpo, lo usaré para el servicio de Cristo, dándole gloria, anunciando su nombre, manteniéndome alejado de inmoralidad, recordando que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si he de morir, será también dándole la gloria a mi Señor, en fe y en esperanza, anhelando ir a su presencia, porque para mí morir es estar con Cristo, y eso es muchísimo mejor, eso es ganancia. Esto lo podríamos adoptar tú y yo si para ti y para mí se hace válido lo que fue nuestro desafío del domingo pasado. El domingo pasado consideramos que si lo que dice la Biblia sobre Cristo es verdad, si Cristo es quien dice ser, entonces esta expresión, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no puede ser exclusiva de Pablo. Debería de ser propiedad tuya y mía, porque además esa sería la expresión más lógica, la más pertinente, la más adecuada, porque refleja el verdadero y esperado impacto que solo Cristo puede provocar en una persona. En otras palabras, es imposible ver a Cristo, contemplar quién es Cristo, cómo es Cristo y permanecer ajenos a Él. Es imposible. Necesitamos adoptar una posición. Y Pablo, cuando vio lo que vamos a ver enseguida, llegó a esta conclusión. Dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mi vida la dedicaré a su servicio. Glorificaré a Cristo mientras viva en mi cuerpo. Y si he de morir, también Cristo será magnificado. Ese sería más o menos el resumen de lo que hemos considerado hasta hoy. Y en unos momentos veremos lo que Pablo sabía, lo que llevó a Pablo a esta posición. Una de las verdades, uno de los conceptos espirituales revelados más profundos a los que nos podamos enfrentar. La Escritura lo llama misterios. Un misterio en la Escritura es una verdad revelada, y verdad revelada por Dios. Y Dios la revela en la manera y en el tiempo que Él lo ha decidido. Y ese misterio lo vamos a considerar, pero acompáñenme por favor a terminar el capítulo en el versículo 27. Versículo 27 del primer capítulo de Filipenses. Quizá aquí les voy a pedir que me ayuden ahí poniendo la cita bíblica, por favor. Filipenses 1 del 27 al 30. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos a alguien ahí en su Biblia, por favor? Mientras nos ayudan aquí con la proyección. Dice así: solamente
que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y esto se los dice Pablo porque él está seguro que va a salir de prisión y va a poder ir con ellos, y les dice: voy a ir, hermanos, pero solamente espero esto. Cuando vaya a verlos, espero esto. Es más, si no puedo ir, si permanezco ausente, lo que yo quiero oír de ustedes es de que se están comportando como es digno del Evangelio. Y menciona 3 elementos clave de un comportarse dignamente en el Evangelio. Dice ahí en los primeros versículos, otra vez en el 27, dice: yo escuché que están firmes en un mismo espíritu. La primera característica de vivir dignamente en el Evangelio, estar firmes en un mismo espíritu, esto es, con un mismo propósito, con un mismo objetivo. Luego dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esto nos habla de la unidad a la que Cristo nos ha llamado. Estén unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio, en una sola alma. Y el tercer elemento, en el versículo 28, dice: y en nada intimidados por los que se oponen, sin temor, con valor. Entonces, el comportarse dignamente, y quiero verlo brevemente, nada más esto, no vamos a profundizar en estos versículos porque quiero llegar a la tercera parte y estar un poco más de tiempo ahí. Pero la instrucción aquí para los filipenses es estar firmes en un mismo espíritu, combatir unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Porque cuando anunciamos a Cristo necesitamos estar en un mismo objetivo, en un mismo espíritu. Necesitamos combatir por la fe. No es un combate armado, no es un combate en la carne, no es un combate con violencia, es un combate con el anunciar el Evangelio. Pero va a haber oposición, va a haber gente que rechace el mensaje, va a haber gente que incluso se ponga violenta contra nosotros, y va a dar temor cuando hablas de Cristo. Hay gente que te rechaza, especialmente a veces en tu familia, en tu propia casa. Tu mamá, tu papá, tu marido, tu esposa, tus hijos, tu mejor amigo se va a oponer, y eso te va a ocasionar temor. Pero Pablo les dice: hermanos, no estén intimidados por los que se oponen. Y da una muy buena razón, muy interesante. Dice: ¿saben qué? Esto es un indicio de parte de Dios, es una confirmación de parte de Dios. Dice ahí en el versículo 28, ¿lo tenemos? Versículo 28: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En otras palabras, cuando tú y yo anunciamos a Cristo y recibimos oposición, necesitamos recordar: esto es lo que Dios había ofrecido. Esta evidencia, cuando hay gente que se opone al mensaje del Señor, es una evidencia de que yo soy salvo, es una evidencia de que esa persona, si no quiere creer, si no cree nunca, se va a perder. Y ese indicio, esa señal, ese testimonio de parte de Dios, lo tenemos que tomar como una garantía de que nosotros estamos en el verdadero, de que la vida espiritual que estamos viviendo en Cristo es real. Esa oposición no es nada más una posición humana, es un indicio de parte de Dios de que su evangelio es la verdad. El simple hecho de que exista oposición. Pero entonces, ¿cómo podemos conciliar esto? ¿Cómo puede coexistir el gozo que tenía Pablo con su padecimiento,
la vida y la muerte, la oposición al Evangelio y la defensa del Evangelio, ¿cómo puede coexistir la perdición y la salvación? ¿Qué nos puede llevar a estar firmes, a combatir unánimes y a no temer? La explicación que les da Pablo en el versículo 29 es: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. A veces no lo consideramos. Hoy en la mañana en la escuela dominical pensábamos que cuando no atendemos a la palabra de Dios, podemos inventar mil cosas. Y entonces surgen otros evangelios, surgen evangelios de mentira, de engaño, y a lo mejor disfrazados de verdad o de cuidado para la gente. Y hay evangelios, aunque Pablo lo aclaró allá en la carta a los Gálatas, no que haya otro evangelio, nada más hay uno, pero hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y en esas perversiones hay gente que enseña que una vez que estás en Cristo, tu vida caminas sobre ruedas, sobre una alfombra perfectamente lisa, sin problema alguno, sin padecimiento, sin angustia, y eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. Ese progreso del Evangelio del que habla Pablo en el versículo 12, lo decíamos el domingo pasado, no significa que todo nos va a ir bien a nuestros ojos terrenales. Es decir, no me voy a llenar los bolsillos de dinero, no voy a tener acceso a las mejores casas, a las mejores escuelas, a la mejor salud, a estar libre de problemas. No, eso no es. Aquí no lo dice. A ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcas por Él. Y la manera en que los filipenses estaban padeciendo, versículo 30 dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Posiblemente entonces los filipenses también estaban siendo perseguidos, también estaban sufriendo persecución, incluso algunos podrían estar también ya presos, porque dice, van a tener el mismo conflicto que ahora ven que yo tengo. Y el conflicto de Pablo en ese momento era que estaba en la cárcel, y seguramente a algunos filipenses les iba a tocar cárcel por causa de Cristo. Y otra vez Él les dice, no se intimiden, hermanos, porque esa oposición va a venir, pero ustedes están ahí porque es una concesión de Dios. Por eso es el título de nuestra serie, creer en Cristo y padecer por Él, dos concesiones de Dios, son dos regalos de Dios. Suena difícil, ¿me estás regalando que yo pueda padecer? Sí, porque a través del padecimiento también viene el crecimiento. A través de la prueba viene la pureza de nuestra fe. Hay muchos versículos que hemos visto, hay muchos pasajes que Max nos ha compartido en otras ocasiones sobre la prueba de fuego de nuestra fe. Entonces, la vida del cristiano no es una vida que se desarrolla sobre alfombras, sobre ruedas. Hay padecimiento. Lo que necesitamos es creer lo que dice la Biblia, que el padecimiento por causa de Cristo es algo que Dios me ha concedido. Y entonces cuando estoy en medio del padecimiento puedo creer, y puede coexistir el creer y el padecer. Porque si padezco teniendo esa fe, entonces Cristo es glorificado. Si creo en Cristo, entonces puedo enfrentar el padecimiento. No van separados, no van separados. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, es hora de asirnos a la palabra de Dios. Es hora de creerle a Dios, hora de que aunque estemos padeciendo, necesitamos padecer creyendo que Dios encamina todas las cosas a bien. Es el momento de armarnos del mismo pensamiento de Pablo, hacer lo propio y poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es nuestro reto.
Pablo ya pasó eso. Pablo evaluó su vida y dijo: lo que yo estimaba como ganancia, lo tengo por pérdida. Lo considero basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora falta tu prueba y la mía, tu balance y el mío. En aquella cuenta contable que decíamos, ¿dónde queda tu vida? ¿Dónde queda Cristo? Podemos decir, como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es muy, ¿cómo diría? Es muy complicado poder llegar al pensamiento de una persona. Pero Pablo, Dios a través de Pablo nos dejó escrito en su palabra lo que él vio en Cristo Jesús para poder afirmar esto. Y entonces vamos a entrar a la tercera parte del mensaje y la conclusión. Quitamos por favor esta imagen y me regresan la presentación, por favor. Vamos ahí mismo en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5, a partir del versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Ahí está en la pantalla también. Dice así Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el sentir al que se refiere no lo vamos a ver hoy, pero son los primeros versículos del capítulo 2, cuando los filipenses son llamados a hacer las cosas no por contienda, no por vanagloria, sino con humildad, estimándose unos a otros como superiores a sí mismos. Eso lo dejamos para otra ocasión, porque quiero que nos enfoquemos en lo que tenía Pablo en su corazón y en su mente en relación a Cristo, para poder llegar a esta expresión del versículo 21. Entonces, versículo 5 de capítulo 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, esta porción de la Escritura es la revelación de uno de los misterios, les decía, más profundos de la historia. Y Dios nos lo ha revelado. Y lo que dice aquí es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dice versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, y ese es un elemento, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Esa es la esencia de Cristo. Es igual a Dios, es Dios. No estimó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y la manera en que él se despojó a sí mismo fue tomando forma de siervo. De tener la forma de Dios, ahora tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, eso es para que nuestra piel se ponga chinita. Dios, el creador del universo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a ti y a mí, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos de Dios. Dios, Cristo siendo Dios, no estimó ese ser igual a Dios como una cosa a la que no quisiera soltarse, sino que Él dijo: yo voy a tomar forma de siervo. Y entonces baja de la forma de Dios a forma de siervo.
hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, no vino como un rey, no vino como un gobernador de naciones. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Siguió bajando en la escalera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pues no murió de una manera gloriosa, no murió en una cruzada como un héroe de guerra, murió con muerte de cruz. Y para nosotros necesitamos entender lo que significa esa muerte de cruz. Para el pueblo judío, que es en donde se desarrolla toda esta historia, la cruz es un elemento de oprobio, de tropiezo, de vergüenza, símbolo de persecución. En resumidas cuentas, la cruz para el pueblo judío representa maldición, maldición. Porque la ley de los judíos dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo Jesús, siendo Dios, tomó forma de siervo, se hizo semejante a ti y a mí, se humilló en esa condición de hombre, se hizo obediente y llegó a morir en la muerte más vergonzosa que pueda existir. Muerte de cruz, hecho maldito. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y en esa manera entonces la carta a los Gálatas nos dice también que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto es lo que veía Pablo, hermanos. Veía al Dios creador del universo haciéndose siervo obediente para morir en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Cristo es Dios hecho hombre. Dios tomó forma de siervo, se hizo a sí mismo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, tomando forma semejante a la mía, a la tuya. Hermano, ¿te consideras algo para decir, Dios se hizo semejante a mí? Así estaba profetizado, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De una manera maravillosa Dios va haciendo toda la obra y el Señor Jesucristo voluntariamente se despoja a sí mismo y llega a la tierra con un solo objetivo, el de morir en la cruz para el perdón de pecados tuyo y mío. Cristo es Dios, Dios es el Creador todopoderoso que buscando nuestro bien adoptó forma de siervo, se hizo semejante a mí para poder tener un cuerpo que llevar a la cruz. Hebreos nos dice también, sacrificio y holocausto no te agradaron, pero me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y entonces Él ofrece su cuerpo en sacrificio y en un sacrificio perfecto. Y yo tengo estas preguntas para nosotros entonces. ¿Qué Dios como Él, que quiso llevar mis pecados para clavarlos en la cruz, aun y cuando esa muerte de cruz lo constituyera a Él como alguien maldito, de acuerdo a la ley? Cristo es Dios y se hizo hombre para poder pagar. Y la consecuencia que vemos ahí en el versículo 9 es lo que resulta de ese sacrificio. Porque el Señor Jesucristo no quedó muerto, no quedó en la tumba. Su sacrificio fue acepto delante del Padre y Él resucitó al tercer día, como está escrito, así como es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y el sacrificio fue tan perfecto que Dios, versículo 9 de Filipenses 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
yo no sé tú, pero Pablo vio eso. Dice, ese es Cristo. Entonces, para mí, el vivir es Cristo, porque es Dios. Es Dios que me amó de tal manera que no le importó despojarse de la forma de Dios, sino que adoptó la forma de siervo, se humilló y murió en la cruz por mí. Teniendo eso en mente, él pudo llegar a esa conclusión. Ahora, este misterio no es el único lugar en donde queda revelado. Incluso lo cantábamos hoy y no era sincronía ahí o sintonía con el grupo, pero vimos ahí esta porción de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Si me ayudan con esa cita, por favor. Lo tenemos. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y esto solamente para reforzar la idea de que Jesucristo es Dios. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dios manifestado en carne, hecho semejante a los hombres. Y se humilló y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo vieron los ángeles, y fue justificado en el Espíritu, y él resucita dándole toda autoridad a su sacrificio. Y él es declarado hijo de Dios por el Espíritu, y es predicado a los gentiles, a ti y a mí, y es recibido arriba en gloria. ¿Y qué decía Filipenses? Que él tiene un nombre, él recibió de Dios Padre un nombre superior a cualquier otro, en cuyo nombre toda rodilla se dobla. Y hermanos, amigos, hay dos maneras de doblar la rodilla. Y no me refiero a la mecánica de doblar la rodilla, me refiero a la actitud del corazón. Hay un doblar la rodilla ante la majestad del Señor Jesucristo, y va a haber otra donde no quede más remedio más que verlo como quien es. Y va a ser muy tarde. Por eso yo quiero invitarte hoy a que consideres quién es Cristo. Cristo es Dios, y Él, no puedo decir nada más que por amor, porque la palabra no cubre todo, pero lo que quisiera decir es que de una manera portentosa, de una manera maravillosa, única, exclusiva de Dios, Él decidió hacer lo que hizo: venir a morir en muerte de cruz. Dios haciéndose maldito por ti y por mí. Eso es lo que tenía Pablo enfrente. Y Pablo dijo: hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es Dios. Estamos hablando de Dios aquí. No estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de algo menor. Es Dios hecho carne por amor a ti y a mí. Estamos hablando de Dios resucitado con un cuerpo glorioso, con un nombre glorioso, que merece que tu rodilla y mi rodilla se doble, se postre ante Él por quien es. Es un Dios que merece que tu lengua, mi lengua y la de toda nación lo confiesen. Y que confiesen que Él, dice versículo 11 de Filipenses, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando dice el Señor, no se refiere al término que usamos nosotros cuando llegamos a un restaurante y nos dicen: pásele, Señor, aquí en esta mesa o aquí en esta silla. Eso no. Cuando hablamos de Él es el Señor, estamos hablando de que Él es el Dios omnipotente, Rey soberano del universo. Ese es el Señor Jesucristo, el Rey soberano del universo.
el Señor, el que siendo Dios no consideró eso como una cosa a donde se tenía que aferrar y no moverse, sino que dijo: la única solución para la gente es que su pecado quede saldado, y es necesario un sacrificio perfecto, y la única fuente para un sacrificio perfecto es, dijo Dios, yo mismo hecho semejante a ellos, padeciendo igual que ellos, humillándome no como ellos, porque a veces nosotros somos orgullosos, o la mayoría de las veces, pero Él se humilló a sí mismo y llegó a la cruz voluntariamente, a pesar de que eso significaba oprobio, rechazo, persecución y maldición. De hecho, la razón por la que el Señor Jesucristo fue condenado no fue por lo que Él hizo o lo que dejó de hacer. Vamos, por favor, que me ayuden ahí con la Biblia. Vamos a Juan capítulo 10. Y les recuerdo nada más, estamos tratando de reforzar la idea, la verdad revelada de que Cristo es Dios. Juan capítulo 10, versículos del 30 al 33. Por favor. ¿Lo tenemos? Dice así, hablando el Señor, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Esa expresión es la misma que siendo igual a Dios de Filipenses. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Fíjense, por decir unas cuantas palabras, lo querían apedrear. Jesús les respondió, versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? En el 33 le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjense nada más. Cristo es Dios y lo dijo, y por decirlo y declararlo en su tiempo lo querían apedrear, lo querían matar. Una cita más en Marcos capítulo 14 del versículo 61 al 64. ¿Sí lo tenemos? Marcos 14 del 61 al 64. Esto ya es en el juicio. Ya es ante el sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa de los judíos. ¿Lo tenemos ahí ya en pantalla? Marcos 14, del 61 al 64. Ahí está. Versículo 61 dice, mas él callaba, es decir, el Señor Jesucristo. Él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ahí está llegando la conclusión. El veredicto es digno de muerte por la blasfemia, porque él siendo hombre se hace Dios. Él se hace llamar el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo del hombre. Esa es una blasfemia, decían ellos. Esa es la comprobación de que Jesucristo es Dios. Y con toda esa gloria, dice, él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo semejante a los hombres. Y hermanos, amigos, estamos ante una declaración fuera de serie. No estamos hablando de un descubrimiento químico ni tecnológico. Estamos hablando de Dios haciéndose como tú y como yo. Eso es una realidad.
Y el Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Y el Señor Jesucristo merece nuestras rodillas dobladas ante Él. Merece nuestra lengua confesando que Él es el Señor, Rey soberano del universo. La pregunta es si en tu corazón esto es así. La pregunta es si hoy estás aquí y todavía Cristo no es eso para ti. Porque para Pablo sí llegó a ser eso. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque veo que Cristo es Dios, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa realidad, por esa verdad, yo soy capaz de decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por lo tanto, porque para mí esto es cierto, entonces estoy dispuesto a magnificar a Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa es la secuencia lógica de su pensamiento. Veo a Cristo digno porque es Dios, lo adopto como mi todo porque es el vivir y el morir, y armado con esa convicción, protegido con ese pensamiento, mi vida sirve exclusivamente para glorificarlo, mientras esté en este cuerpo o mientras tenga que morir por él. Y la mejor noticia para Pablo es, porque para mí el morir es ganancia, porque morir significa estar de una vez por todas con Cristo, y eso es muchísimo mejor. Yo quiero invitarte entonces, consideremos quién es Cristo, no porque haya duda de quién es, aquí lo hemos visto, Él lo declaró. Es más, y esto ya no lo tenemos aquí en el script, pero creo que es pertinente decirlo. ¿Recuerdan ustedes la expresión que Él dijo, yo soy? Los fariseos, el sumo sacerdote sabía perfectamente que ese nombre era exclusivo ¿de quién? De Dios. Y dice, estás blasfemando. Y el Señor Jesucristo lo usó 2 o 3 veces. Y cuando en la noche que fueron a prenderlo, los alguaciles con guardias llegaron preguntando, y él sale a su encuentro y le dice, ¿a quién buscan? ¿Recuerdan la respuesta que él dio? Le dijeron, pues buscamos a Jesús de Nazaret. Que le dijo, yo soy. ¿Y qué le pasó a la guardia? Cayeron todos al suelo. Dios pronunciando su nombre impronunciable ante simples criaturas mortales. Y el efecto fue, cayeron al suelo. No los aventó. Nadie salió a aventarlos por el puro nombre de Dios. Yo soy. Yo soy. Se hizo carne. Se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte que además de violenta, la mayor violencia era lo que significaba: maldición, oprobio, tropiezo, persecución, escarnio. Es digno, nuestro Dios es digno, nuestro Señor es digno de que tú y yo doblemos rodilla, pero de que tú y yo no solo doblemos rodilla aquí el domingo en estas paredes o allá en casa mientras leemos. Tenemos que doblar nuestra rodilla ante la majestad de Cristo Jesús y confesarlo con nuestra boca, que Él es el Señor, porque lo tiene que oír nuestros amigos, lo tiene que oír nuestra familia, lo tiene que oír nuestro vecino, porque el tiempo se acaba, porque el tiempo está cerca, y cuando Él venga en gloria, será demasiado tarde para mucha gente. Hoy es el día que tenemos que salir a anunciar a Cristo. Él es digno, Él es Dios, Cristo es Dios, hermanos. Padre Celestial, gracias. Te damos gracias porque tú eres Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, Rey soberano del universo. Y toda esa majestad, toda esa gloria, viviendo en esa forma de Dios. No consideraste que eso fuera algo como para quedarse aferrado a ello.
sino que por el contrario tomaste forma de siervo y te humillaste, haciéndote semejante a mí. Y estando en esa condición fuiste a la muerte de cruz. Pero venciste la muerte, Señor, y te levantaste con poder al tercer día, y ahora tu nombre es sobre todo nombre, porque tú eres Señor. Y queremos confesar que tú eres el Señor de nuestra vida. Queremos rogarte, Señor, que tú nos des cada día más de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que viene por una relación viva contigo diariamente, Señor, para que podamos un día de nuestra vida decir sin titubear que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea, Señor. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.